nombre es Ulises Baine y esto es Baine Art. Bueno, en este segundo programa vamos a hablar sobre el padre y el precursor del pop art, nuestro querido amigo Andy Warhol. Bueno, y acá les presento nuestro texto ilustrado del día de hoy referente al programa, que espero les guste. Pueden ver más en textos ilustrados web. Bueno, Andy Warhol, o Andy Warhola, como se apellidaba al comienzo, nació en el seno, apellidaba se dice, nace en el año 1928 en Pittsburgh, Pensilvania, en el seno de una familia húngara, en Estados Unidos obviamente. Bueno, como todo gran artista, y como ya sabemos, de chiquito era un poco rarito ya Warhol, era un chico introvertido, retraído, que estaba muy aferrado a su mamá, y esto, bueno, denota después un complejo de Edipo muy grande, muy importante. Bueno, y como todo gran artista ya de temprana edad demostró una personalidad súper retraída, muy íntima, en un micromundo y muy aferrado a la mamá, con un complejo de Edipo gigante que lo acompañó toda su vida. Esta personalidad retraída que tenía Warhol, el chico, lo llevó justamente a no participar mucho en la escuela, a enfrascarse y refugiarse en la guarida de su hogar, en su mamá. Trabajaba con ella en manualidades, en quehaceres del hogar y también un poco ya jugando con las figuritas, las revistas, estas cuestiones de la moda que de temprana edad lo empezaron a atraer como una cuestión que imanta, ¿no? Yo creo que el artista ya desde un inicio sabe a dónde va, sabe qué quiere, y Warhol lo sabía muy bien. Es decir, Andy, en vez de salir a jugar con los chicos, a la guerra, a la policía, a lo que fuera, estaba en su casa recortando figuritas de la gente famosa, es decir, que ya sabía lo que tenía. El tema era no perder de vista el rumbo y acentuar esos talentos en el collage y en el dibujo que a temprana edad empezó a desarrollar. Talento que la madre de Andy fomentó con fuerza, lo apoyaba mucho. La mamá de Andy también era un personaje interesante que estaba muy embarcada en el tema del arte, también dibujaba, escribía, bordaba cosas locas, hacía cosas que Andy también refractaba, sentía y practicaba con la mamá. Es decir, que Andy, al no salir tanto a jugar con los chicos, al no participar en la escuela, encontró su escuela en el refugio de su hogar, en su madre, en la intimidad, y al mismo tiempo paradójico porque era gran fan de todas las cuestiones súper populares que encontraba en las revistas. Dato importante es que a petición del padre de Warhol fue John, su hermano mayor, quien lo alentó y condujo durante los inicios de la carrera del joven Warhol. A su vez, John se encargó de fundar el Museo Andy Warhol en Pittsburgh y también de promover y seguir exponiendo su obra después de fallecido su hermano Warhol. Hace eso, que te da bien con eso. Bueno, tal es así que esta personalidad retraída que tenía Andy en la escuela, en la vida general, en esta cuestión de refugiarse en la mamá y quedarse ahí dibujando, lo llevó también a una suerte de hipocondríaco. El hipocondríaco, es decir, que flasheaba enfermedades, la mamá lo apañaba, le decía, sí, vos estás enfermo, vení, vamos a cuidarte. Y pum pam, tuvo una enfermedad muy extraña, que sí fue cierta, en la cual tuvo que estar en cama muchos meses, es decir, que no fue a clases, que vivió hermético en su micromundo, en su hogar, con su mamá, o sea, estuvo como él quiso, rodeado de revistas que recortaba, que pegaba, que armaba collage ya de chico, con estas revistas, con las caras de los personajes famosos de ese momento. Bueno, esta cuestión de retracción, ahí se ve su reloj. Y bueno, Warhol empieza a desarrollar como un énfasis, un amor hacia
la fama, hacia la popularidad. Bueno, y en el encierro y en el aislamiento que estaba viviendo Warhol tras esa extraña enfermedad, desarrolla una suerte de capacidad de investigador, conoce la historia de todas las personas famosas, en ese entonces, 1920, 1930, y empieza a jugar con eso, empieza a hacer sus álbumes de figuritas, como dice Baudelaire, el destino es una jaula en busca de un pájaro, te atrapa, tu destino te atrapa. Y Warhol se vio atrapado, es decir que no tuvo otra que ir hacia donde siempre fue. Bueno, como les contaba, Warhol era retraído y todo, pero era muy laborioso. Ya la familia de Warhol, de Andy, se dieron cuenta de que era un extraterrestre hermoso y que había que desarrollar ese interés tan extraño que tenía, porque claro, el papá de Warhol trabajaba en una fábrica, pero tenía la mamá siempre lo apoyó y lo incentivó a desarrollar ese arte que tenía adentro. Y fíjense acá qué importante que es, más allá del complejo de Edipo mega extremo que tenía Warhol con la mamá, que no me parece nada sano, qué importante que es que nuestros padres, nuestros familiares nos apoyen y nos empujen a desarrollar aquello que amamos, en vez de obligarnos a estudiar una carrera, como nos influye y nos ayuda a que nos apoyen a ser nosotros mismos. Es muy importante el apoyo familiar en los momentos de gestación de la persona. Así que gracias a la mamá de Warhol, en parte Warhol, Andy llegó a ser Andy Warhol. Agrego. ¿Viste que se los dije? Claro. No va a que estar fumando, me parece. No, a los niños no les gusta. Ah. In the industry, we call them cigarette burns. That's the cue for a changeover. Bueno, hablando del apoyo, del fomento, de la importancia de los familiares, la mamá convence al padre de que le banquen a Andy una carrera artística. En ese entonces había ilustración. Entonces, nuestro pequeño y joven Andy Warhol se muda a Nueva York. Por fin, la gran ciudad, la gran manzana que siempre amó y que por fin podía vivenciar. Estudia también ilustración y se desarrolla en ese punto en donde encuentra trabajo rápidamente. Warhol trabajaba en un par de lugares que hoy podríamos llamar freelancer del arte. Hacía artes de tapa de disco, hacía cartelería, o sea, ya entró jugando en la línea que él quería jugar. Si bien no estaba en primera, pero entró de lleno, se conectó con el mundo del pop art sin que existiera la palabra pop art. Viaja y se instala en Nueva York a los 20 años de edad. Imagínense un Warhol joven que se encuentra con la meta de la civilización, los carteles, las publicidades, la gente famosa, el cine, o sea, Warhol estaba en Disneylandia para él. He adored New York City. To him it was a metaphor for the decay of contemporary culture. Y sabía bien cuál era su lugar y sabía que era su momento. Él descubre rápidamente lugares y oficios donde podía desarrollar su trabajo como ilustrador, porque dibujaba con tinta, acuarela, hacía de todo, y también como freelancer. Dice todo lo que tenga que ver con el diseño gráfico, antes de que exista Photoshop, una compu o cualquier programa que conozcan. Warhol ya ejercía esa labor. O sea, fíjense que ese es un punto súper interesante de tocar, que un poco el diseño gráfico y todo lo que es arte nace con Warhol. Es un detalle muy importante, no es un detalle de hecho, esta cuestión de que los artistas no triunfan porque les cae un rayo o tuvieron mucha suerte, sino porque trabajan mucho, están obsesionados y enfocados en su trabajo. Tiene que ver con saber lo que uno quiere en la vida, y el éxito no es el resultado de un azar, sino el resultado de mucho trabajo de fondo. Retomando el tema y esta cuestión, Warhol ya de temprana edad en Nueva York se convierte en un ilustrador, en un emprendedor de la gráfica muy bien pago, muy reconocido entre sus pares, en su ambiente gráfico, y consigue dinero, consigue becas, consigue subsidios suficientes como para poder
encontrar un espacio ideal para poder crear él y sus amigos. Así es que sucede que aparece la mítica, querida y hermosa Factory. La Factory fue un edificio muy grande que fue anteriormente una fábrica, un espacio grande que tenía varios pisos, que tenía muchos recovecos, piezas para poder crear. Entonces inaugura la Factory, que se convierte en un lugar súper importante y emblemático de la ciudad en los 60 en Nueva York. Era una locura. Obviamente que Andy ocupaba todo su tiempo diurno para desarrollar su obra, sus collages, ya se había convertido en un artista un poco de renombre, estaba abriéndose paso en las galerías jóvenes, entre los artistas innovadores en ese momento, era un gran admirador de Roy Lichtenstein, que lo marcó un poco hacia ese rumbo que se empezó a llamar pop art. The Factory fue justamente, como lo titula el nombre, una fábrica, pero fue una fábrica de arte, muy acorde con los conceptos y el ideal que tenía Warhol con el arte. Era un visionario porque también pensaba el arte como una cosa que se podía industrializar, como algo que él podía tomar de la industria misma y venderlo desde otro lugar, como la Coca-Cola, por ejemplo, que ya existía, ya estaba a la venta, y él la pone en otro lugar, en otro ángulo, la enmarca y la convierte en una obra de arte. Ahí el artista juega el rol de mago, alquímico, en donde cambia de lugar, cambia de contexto, cambia un poco los colores, toca, agrega ingredientes y hace algo totalmente nuevo, con algo que ya existía. Y quiero hacer hincapié en lo que fue la Factory. Fue muy revolucionaria. En ese lugar pasaba de todo. En los 60 la gente no llamaba a la policía porque vos hacías una fiesta. En los 60 la vida era una fiesta, un total descontrol. Imagínense que The Factory era más descontrol que el descontrol normal que pasaba en toda la ciudad. The Factory fue para Warhol su cuna, su semillero, no solo para desarrollar su obra, sino también para conectarse con otros colegas del mundo del arte y con la gente famosa. En un momento dado, la Factory se convierte en un lugar de paso obligatorio. Todos querían ir a la Factory. Warhol había ganado un prestigio muy importante dentro del mundo del arte y todos querían conocerlo, todos querían ver qué pasaba en la Factory. Era justamente una fábrica de artistas, una fábrica de arte, hacía cine independiente. Como les conté, era un obsesivo de la creatividad, era un ambicioso de descubrir nuevas técnicas, entonces estaba todo el tiempo investigando, no solo en la facultad, sino a través de su mismo trabajo, sobre sus mismas inquietudes. Él trabajaba mucho serigrafía, collage, impresiones, grabados, mezclaba todo lo que podía y usaba The Factory para trabajar en distintas áreas. Cada espacio era un lugar destinado a la creación. Bueno, todo esto lo llevó a convertirse él en un hombre fábrica de arte. I know the simple man, I am a fucking art factory. Esa frase la inventé yo, pero bueno, no importa. Bueno, y ahora que estamos con Blas, que apareció en nuestra estrella, ya estamos listos para seguir mucho más relajados. Warhol era un artista súper multifacético. No solo collage de imágenes, hacía fotografías, hacía grabados, hacía serigrafía, todo lo que podía existir y lo que no existía lo inventaba Warhol. Era un cinéfilo empedernido, era un estudiante de la imagen, o sea, era un obsesionado con la imagen. Y él lo decía abiertamente: amo la imagen, no me interesa la profundidad de las cosas, tal vez la imagen sea la punta del iceberg de las cosas, yo quiero la punta. La visión de Warhol sobre la estética, él amaba la estética, amaba lo superficial. Él decía, soy un hombre profundamente superficial en ese sentido, era un amante de lo visual. Bueno, y esta cuestión de ser un artista multifacético, de ser un personaje súper inquieto, que iba y venía, como Blas en este momento, de un lugar para el otro,
empezó a generar como un mito en la ciudad de Nueva York. Todos querían conocer a Warhol, todos querían trabajar con Warhol, todos querían ser fotografiados por Warhol. Warhol se convirtió entonces en su sueño hecho realidad, se convirtió en un imán para la fama, el dinero y el éxito. Esta cuestión de fama y éxito convirtió a The Factory en un lugar de paso obligatorio para todos los artistas. O sea, hasta los Rolling Stones, cuando iban a tocar en Nueva York, iban a visitar a Warhol. ¿Y Warhol qué hacía? Tremendas fiestas, eran pilotos, un descontrol, drogas, sexo, rock and roll y arte. Y en ese sentido, Warhol también pasa al frente, sale del concepto de la galería aburrida, estática y estable, y convierte al artista en un star rock. Como les contaba, Warhol hacía fotografía, pero tiene una fotografía súper delicada, súper profunda, estética y profunda a la vez. Yo creo que esa es una buena definición para la obra de Warhol. Él pudo hacer fotos de todos los artistas que lo visitaban, hizo fotos de Liza Minnelli, de Michael Jackson, de Mick Jagger, hasta de Sylvester Stallone hizo fotos. Imagínense que se codeaba con todo tipo de artistas y de toda índole. Lo loco es que Warhol era un artista que amaba la fama, que amaba el éxito, que amaba el dinero, pero también era como un investigador, digamos, de la urbanidad. Imagínense que en los 60 todo era un caos, estaba constantemente lleno de revoluciones, los días eran un viaje diferente del otro, las noticias, la guerra, todo junto, era un quilombo hermoso, del cual Warhol agarraba y tomaba con el material para expresar. Él no solo ocupaba la gente de las revistas, las cosas del mundo de la fama, sino que también del mundo del underground. Él era un artista que investigaba y tomaba cosas de ahí. En las fiestas que él hacía, porque era un descontrol, se laburaba todo el tiempo de día, produciendo obras, produciendo cuadros, serigrafía, fotografía. Pero también, ¿qué pasaba? En The Factory se vivían drogando, vivían experimentando cosas, había orgías, o sea, era un espacio de múltiples cosas, digamos, paralelas a un mundo sensato, era todo un total descontrol. The Factory en ese sentido fue un semillero de artistas y un semillero de situaciones también, era un quilombo, todas las noches era fiesta, todas las noches era gente famosa, todas las noches era underground y todas las noches se mezclaba y se incluía gente que por ahí no tenía nada que ver. A las fiestas de Warhol entraba Liza Minnelli por un lado, Stallone por el otro, y los curioseros que no tenían para tomar y entraban a la fiesta para comer y tomar gratis, o sea, era todo un enjuje de cosas. Y Warhol lo disfrutaba de la misma manera. Creo que Warhol también descubre en ese momento y dice también que el arte, de alguna manera, es súper comunista, porque en su afán capitalista, que estamos hablando de que la meca del arte está en la punta de la pirámide capitalista, también une a la gente del underground, a la gente que está tiradísima socialmente y a la gente que está en el estrato más alto de la esfera social. Warhol descubre eso y The Factory fue el ejemplo de eso. Claro, Blas también me está diciendo que me acuerde de hablar de que en un momento dado llega un quiebre con The Factory cuando se come un par de tiros por ser justamente tan abierto y dejar que todo el mundo detrás su vida y a su casa y a su arte. Warhol explota directamente como artista cuando aparece su muy conocida obra de Marilyn Monroe, el díptico de Marilyn, o por ejemplo su obra un poco crucial que son las latas de Campbell, en donde simplemente agarra la foto de la lata, la convierte con laza, la hace en serigrafía y son series de miles de fotos. Ahí es cuando Warhol explota y las galerías de todo el mundo empiezan a tener interés en él y se convierte en una especie de superestrella del arte pop y en una persona más excéntrica y más loca de lo que ya era. Well, I think it's awful that people are talking like that. I think you should, I don't know, stick around, prove them wrong. Lo interesante de Warhol es que
se vende como una persona superficial, su obra aparenta ser superficial, pero hay todo un trasfondo que después uno lo va conociendo, uno lo va estudiando, en las pocas cosas que él expresaba, como esta cuestión de supuestamente ser superficial, o de cómo unificaba una botella de Coca-Cola al presidente y al policero de la gira, que están tomando de la misma Coca-Cola. Bueno, estas cuestiones son muy interesantes para indagar en Warhol, que siempre fue un personaje tan místico como su obra misma. Es decir, que la obra de Warhol, por un lado, presenta un quiebre, una nueva estética, un nuevo color, o sea, usaban colores quebrados, colores fluorescentes, colores chillones, y por otro lado, esas obras las presenta con una imagen que no tiene nada que ver. Hay una obra de una silla eléctrica, que es la que se usaba para matar a los condenados a muerte, y está presentado como algo pop. También están las obras donde él fotografía accidentes de tránsito, gente deforme. Es decir, que es un tipo, no sé, muy profundo, más profundo de lo que se vendía como superficial, pero en realidad era un tipo totalmente profundo. Y lo expresaba de manera implícita en su obra. Hay como una tendencia de caratular, de encasillar a la persona que logra el éxito, la fama o tiene mucho dinero en el egoísmo. Y no es tan así. Warhol no era egoísta. Warhol era un tipo bastante hermético, pero que cada vez que encontraba algo que valía la pena, lo explotaba, lo exaltaba, y no tenía ningún pudor ni problemas en compartir. Uno de mis mejores amigos decía: no podrás contar mi historia sin contar la tuya. Eso pasa cuando hay relaciones muy estrechas. Warhol tuvo una relación súper estrecha, hablando de su generosidad y de su visión como artista y productor, con Michel Basquiat, Jean-Michel Basquiat, artista neoyorquino también, que Warhol descubre y lo apadrina y le abre las puertas para que él pueda desarrollar su arte. Y es así un poco que Basquiat entra en el salón de la fama por la puerta grande, con la alfombra roja y todo, al mundo del arte pop y super megastar. Esta es una falta. Faltan las drogas, ¿no? Ah. ¿Vamos? Lo que decía Warhol era expandir generosidades de su área, o sea, desde el área artístico. Yo creo que él hacía el bien desde el lado plástico del mundo. No en ese sentido de ir a ayudar a los pobres, sino que ayudaba al arte a mutar y a cambiar a algo nuevo. Pero hablando puntualmente de la generosidad de Warhol y de la visión de Andy como productor, como promotor, como manager de artista, uno de los grandes logros que tuvo, descubrimientos, fue el de Jean-Michel Basquiat, que andaba por ahí haciendo dibujitos, que andaba haciendo graffiti bajo el sobrenombre de Samo. Y Warhol lo vislumbra y dice: wow, acá está uno de los nuevos caminos del arte. Lo apadrina, lo avala, lo apoya, le muestra el camino por la puerta de entrada del mundo del arte y lo mete en los estratos más altos de la sociedad. Y bueno, nada, ya conocerán la historia de Basquiat relacionada con la de Warhol. Como decía mi amigo, hay vidas que no se pueden separar porque se conectan para estar unidas para siempre. No pueden contar mi historia sin contar la tuya. Y en ese sentido no podemos contar la historia de Warhol sin contar la de Basquiat ni al inverso. Así que esto es como una parte de un programa que vamos a hacer después. Pero bueno, eso es para la próxima. Bueno, Warhol, como les contaba, era un dinámico activista de la escena del underground neoyorquino. Estaba en todos lados y todos querían estar con él, todos querían sacarse la fotito con Warhol, hasta los más famosos del mundo que visitaban Nueva York querían pasar por el Factory, ver a Warhol, escabear con Warhol, drogarse con Warhol. Lo más loco de todo es que Warhol no se drogaba, no escabeaba. Estaba todo el tiempo como una persona que está investigando un paisaje, un folclore, como quien va al Amazonas a estudiar la vida de los leones. Warhol estudiaba la vida del underground, la sociedad de la gente, las facciones, los gestos,
el carisma que tenía cada artista o cada estrella, como queriendo descubrir o como sabiendo qué había en cada estrella, qué tonos, qué colores. Eso se ve mucho en las fotografías de Warhol. Retomando el tema de la escena del underground neoyorquino, esta movida de la mezcla entre el underground total de New York y las estrellas super top de Hollywood, que se fusionaban en el mismo lugar que fue The Factory, se corta todo, se va todo por el caño cuando Warhol se come 3 tiros de una persona, una amiga cercana con la que él trabajaba. Andy tiene un quiebre terrible y total cuando es casi asesinado por una escritora activista feminista que era amiga de él, que no amiga, pero trabajaron juntos en algunos eventos, que iba mucho al Factory. Resulta que ella escribió artículos también en contra del patriarcado, o sea, una persona que estaba trabajando en el mundo del arte, en la escena de la política y la sociedad, pero que en un momento dado le da un libreto a Warhol, esperando que Warhol produzca una obra de teatro, una película, un corto. Warhol agarra el texto, lo lee, no le interesa tanto y lo deja tirado por ahí o archivado, lo olvida. A todo esto, esta mujer, que no recuerdo el nombre, se come el viaje de que él le robó el texto, que no quiso exponerlo, se come el viaje de que Warhol le hizo algo malo. Y como, bueno, no supo cómo expresarse, fue y un día en una fiesta saca un arma y le da 3 tiros a Warhol y a un amigo que estaba con él. A Warhol lo salvan, pero fue toda una serie de traumatismos que vivió, o sea, se salvó de pedo, se dio 3 tiros en el cuerpo y se salvó. Muy triste y lamentable la historia de esta persona. Después, bueno, no fue presa, terminó internada en un hospital psiquiátrico, pero fíjense ustedes cómo a veces la mediocridad de uno puede ser la tragedia del otro, o cómo la envidia traduce las situaciones en cosas que no son. Es decir, Warhol nunca robó un texto ni se quedó con algo, sino que simplemente no le interesaba el producto que le ofrecía a ella, no quiso hacer esta movida y bueno, muy lamentable el hecho de que se coma 3 tiros por no querer trabajar con el producto de alguien. Lo que quiero destacar por ahí es que no estamos hablando mal de un movimiento ni de una movida política, sino de que cómo es triste de cómo algunos personajes enfermos o mal llevados o lo que sea, se aferran a ciertos movimientos o cuestiones políticas y sociales para volcar su odio, su envidia, su frustración y su mediocridad sobre personas que le brindaron mucho, que apostaron a ellos o no, pero que abrieron las puertas de su hogar y mira que vayas y te descargues con armas de fuego, con violencia o con odio sobre eso. Es decir, que es triste que la gente transgiverse el sentido de algunas cuestiones sociales o políticas para expresar odio en vez de arte. Muchos de los contemporáneos de Warhol fueron también los precursores más importantes del mundo del arte pop, que fueron Roy Lichtenstein, por un lado, Keith Haring, por otro lado, y bueno, Michel Basquiat, que no vamos a decir que es un producto de Warhol, pero sí un hallazgo. Quiero retomar, en esta relación entre Warhol y Basquiat, hubo mucha pasión, hubo mucho enriquecimiento mutuo. También se dice que tuvieron una relación de pareja momentánea, así como fugaz, pero quedó una amistad muy arraigada. Pero esta amistad arraigada también se vio muy afectada por la crítica, porque bueno, decía la crítica cómo puede ser que un blanco elitista se junte con un negro que viene del Bronx, de Nueva York. ¿Cómo puede ser que estén juntos, caviando champán, comiendo caviar y vienen de estrato social? Y ustedes pueden ver cómo en ese sentido Warhol era un tipo súper abierto. Es decir, que la bandera de Warhol no era la raza, no era la élite social, sino que era la calidad de la obra artística. Warhol apostaba y creía ciegamente en la obra de Basquiat. Como Basquiat también en la de Warhol, o sea,
era un enriquecimiento mutuo. Estos milagros se producen frecuentemente en la vida de muchos artistas, en donde se encuentran con otros artistas, y en lugar de competir o pelear o discutir, se enriquecen mutuamente. Este fue uno de los grandes dones que tuvo Warhol en la vida, fue de juntar artistas, de fusionarlos, de generar con ellos fuerzas inmensas. Hizo cine con grupos de gente, drogadictos, estrellas de rock, alcohólicos, mezclaba todo, pero pone un ideal que es bueno, superador, el amor puro del arte. Unía bandas, generaba conciertos, hacía exposiciones, hacía amigos a sus amigos, o sea, era un nexo, era un imán. Warhol era un imán del arte. Es muy importante destacar el lado bueno de este tipo, el lado profundo de este hombre que dice: me declaro superficial y totalmente superficial ante los ojos del mundo. Y estamos hablando de una persona que tenía justamente una máscara de color y alegría y que tal vez escondía mucho amor adentro. Y tal vez, ¿por qué no? Seguramente mucha tristeza, porque no se lo conoce a Warhol en pareja con nadie más que con su mamá. Siempre en cada programa quiero destacar estas cuestiones importantes de todos los artistas y el lado positivo, no solo el lado efímero o trágico de la vida, sino el lado positivo. Warhol, Andy Warhol, era un tipo profundamente superficial, pero profundamente enamorado de la belleza y del arte. Chicos, chicas, quedémonos con eso, con el arte y con el pop art como algo no insulso, ni estético, ni vacío, sino con algo muy lleno de contenido. Y el contenido, justamente, del pop art, hablando ya un poquito, y el contenido del pop art, justamente hablando un poco del pop art propiamente dicho, fuera un poco de Warhol y todos sus amigos, es que el pop art está enfrascado en todo, literal, en todos los frascos que veamos hay algo de pop art. No es una corriente que nace en la década del 50 y muere en la década del 60-70. El pop art está hoy en día totalmente instaurado en las corrientes artísticas, como también en las marcas, en las cosas. Es decir, el pop art está acá, el pop art está acá, los colores del pop art están acá, están en todos lados y van a seguir estando, porque es un lenguaje que se creó para no morir. Es una corriente artística que nace en un momento histórico, 1950, 1960, mediados del siglo XX, pero no se queda en ese momento histórico, sino que sigue existiendo. Es un árbol que nació para seguir creciendo. En ese sentido, Warhol, Lichtenstein, Basquiat, Keith Haring fueron artistas que abrieron un portal, y un portal que nunca se va a cerrar, una caja de Pandora infinita, y estamos infinitamente agradecidos por eso. Pero bueno, todo concluye a un fin, y todo artista o todo ser humano en la vida tiene un ascenso, un punto extremo de fama. Ahí la frase de Warhol, muy visionaria, que decía: en el futuro todos van a tener sus 15 minutos de fama. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on this farm he had a chick, swinging his chick I know, with a wiggle wiggle here and a wiggle. Bueno, si bien Warhol tuvo mucho más de 15 minutos de fama, casi toda una vida, fue un visionario en ese sentido. También él vislumbró y vio venir el tema de la ola de los medios masivos sobre todo el mundo entero. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Nos encontramos también en una persona que no solo ve al arte plástico como un cuadro para colgar, sino como un medio para comunicar. Ni siquiera sé qué quiero decir, solo quería venir aquí y pararme aquí y que me escucharan. Y como una realidad. Warhol vislumbró que el ser humano, todos los seres humanos, iban a tener 15 minutos de fama en el futuro. Y así fue, así lo estamos teniendo. Son solo 15 minutos, pero bueno, fíjate vos en qué vas a aprovechar y qué vas a tener para decir en esos 15 minutos. Un chiste malo más en un reino de millones de ellos. ¡Al diablo! ¡Al diablo por lo que está pasando! ¡Al diablo por mí!
por nosotros, por todo el mundo, al diablo. Como les contaba hace un ratito, en la vida de todo ser humano hay un momento de emergencia, hay un momento de explosión, hay un momento de triunfo, de éxtasis, todo lo bueno, y hay un momento de declive que es inevitable en el lapso de la vida, que no es tan largo. This is your life, good to the last drop. Doesn't get any better than this. This is your life, and it's ending 1 minute at a time. Pero bueno, Warhol un poco lo tuvo como un quiebre total, que fue en este atentado que tuvo contra su vida, esos 3 disparos, estuvo internado, se recuperó milagrosamente, pero cuando sale de la clínica y vuelve a la Factory se da cuenta de que tiene miedo de la gente, tiene miedo de que se vuelvan a disparar, tiene miedo del ataque, se siente acosado por todos lados y se retrae un poco, así que se muda a vivir con su mamá nuevamente, a sentir ese refugio nuevamente. La historia de la vida de la persona es cíclica y bueno, en este caso Warhol vuelve al seno de su madre a sentirse a salvo de todos sus compañeros de escuela y de todo el barrio. Al mismo tiempo, Warhol de alguna manera sigue produciendo, pero ya desde un lado sí exclusivamente elitista. Se muda al country a vivir solo con sus amigos ricos y se saluda hasta ahí nomás. Bueno, a lo que voy es que es lamentable el hecho de que haya tenido que vivir esa situación y que esa situación lo haya separado. Antes Warhol del atentado estaba totalmente en contacto con la élite más alta de la sociedad, de las estrellas más grosas de Hollywood, y con la gente más under del sistema de la sociedad neoyorquina en ese momento. Y él mezclaba todo eso, ese menjunje de la Factory o todos los eventos que él hacía. A raíz de esa tragedia, él se divide un poco y va hacia uno de los extremos que es el más cómodo, la casa de su mamá y sus amigos ricos y nada más. Sigue produciendo y apostando al descubrimiento de nuevos artistas, sigue generando cine, fotografía, fotomontaje, sigue siendo un artista súper internacional, hasta su obra llega a Europa y recorre todos los países del viejo continente, pero ya desde un lugar un poco más reservado, ya desde un aspecto un poco más anti-pop, digamos, lamentable, pero al mismo tiempo demuestra que el tipo nunca dejó de crear y a pesar de tener miedo o sentir ciertos temores de las vivencias ocurridas, el tipo sigue produciendo y sigue poniendo su obra en todo el mundo. Did you? Yeah. Have you gone off people? No, but I have some dogs and I just thought I'd... Así también Warhol termina su carrera, pero no sin dejar un abismo de ventanas y portales abiertos a un nuevo mundo estético, que estaremos siempre muy agradecidos y que sigue más que vigente y que va a seguir vigente para mí hasta el fin de todos los siglos y los siglos de la humanidad. I be your mirror, reflect what you are. Claro, el sobroso te termina matando, ¿viste? Eso, ¿no? Es como una garantía. ¡Uy, cuidado! Fuck you!